Saludos, me siento muy contento de estar con ustedes hoy, sobre todo para hablar de un tema tan importante como el que nos compete hoy en día, la fe. Es la serie que hemos estado estudiando a lo largo de estos días, pero quiero hacer una aclaración. La fe no es un asunto que se relega a la experiencia religiosa, sino que lo abarca todo: la educación, la medicina, la geopolítica, la ética, entre tantas cosas. La forma en que nosotros actuamos es consecuencia de lo que creemos. Por lo tanto, estudiar hoy la vida de Abraham y también analizar su influencia para el desarrollo de la civilización y de las naciones es muy importante, no solamente por lo que ha ocurrido en el mundo, sino por la promesa que se esconde detrás de su vida, de su influencia. Pues esta promesa afectará no solamente la forma en la que vivimos hoy en día, sino que abrirá las puertas de la eternidad para que podamos conocer al único Dios verdadero. Si pudiera mencionar cuáles son las religiones que más influencia han tenido sobre el mundo, pensaría en el budismo, en el hinduismo, en el islam, en el judaísmo y en el cristianismo. Es interesante saber que de estas 5 religiones con mayor influencia mundial, 3 de ellas tienen un ancestro en común, o más bien, un personaje de la cual se ramifican sus creencias. Esta persona es Abraham, y hoy estaremos estudiando acerca de él y de su fe. Imagina por un momento que tuvieses la oportunidad de viajar en el tiempo, 2000 años antes de Cristo, en la Edad de Bronce, en Mesopotamia. ¿Cómo crees que sería la vida en aquel entonces? Si pudiéramos retroceder la historia lo suficiente, nos encontraríamos con una época de la humanidad en la que virtualmente nadie creía en Dios. Lo que existían eran creencias arbitrarias, iniciaciones de animismo, es decir, la creencia de que los objetos tienen vida, supersticiones extremas, ritos extraños acerca de la naturaleza, pero no había una creencia exacta o específica en Dios. Es verdad que había multiplicidad de dioses, pero estos dioses eran el resultado de la imaginación de las personas, eran el resultado de sus experiencias particulares. Es en medio de este mundo que aparece un hombre afirmando no solamente que todos esos dioses eran dioses falsos, sino afirmando que hay un único Dios verdadero que es todopoderoso. Este hombre no solamente hizo esa afirmación, sino que arriesgó su vida por ella. C.S. Lewis, un escritor que vivió muchos años después de Abraham, dijo algo muy importante. Es decir, nada puede poner mejor a prueba una creencia que el hecho de que tu vida esté en riesgo. Empecemos a estudiar la vida de Abraham. Varias generaciones han pasado después del diluvio, la humanidad está perdida en confusión, ha llegado la Torre de Babel en la que los idiomas han hecho que las agrupaciones humanas se separen en clanes y cada uno desarrolle su propio sistema de creencias. Las supersticiones, el misticismo, el reunirse alrededor de fogatas para inventar historias y explicaciones acerca de los eventos de la naturaleza es algo normal. Pero hay algo que también ocurre con mucha normalidad, y es que no hay leyes o normas que regulen completamente la conducta humana. Ciertamente hay intentos para regular la conducta, sin embargo, la perversidad es la norma y no la regla.
La evidencia arqueológica y los estudios históricos han demostrado que aquella generación en la que Abraham creció, en la que él se desarrolló, era una generación llena de vicios, llena de mucha maldad. Abraham recibió un nombre que hace referencia a uno de los dioses en los que probablemente creía su familia. El nombre de Abraham significa el Padre es exaltado. Puede ser que este nombre pertenezca a uno de tantos dioses en el panteón mítico de la antigua Mesopotamia. Si nosotros vemos la historia, nos daremos cuenta de que Abraham fue llamado de un grupo de gente idólatra, en la que existían muchos dioses. Y podríamos, obviamente, suponer que Abraham creía en esos dioses. Sin embargo, un día la historia cambiaría para siempre. Génesis capítulo 12 nos relata lo que ocurrió aquel día. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a tu familia, a la familia de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. El relato bíblico nos dice que Abraham tomó a su esposa, a su sobrino Lot, tomó sus posesiones y partió para la tierra de Canaán. Quiero que lo pienses por un momento. Abraham tenía más de 70 años cuando esto ocurrió. Piensa por un momento, tiene 70 años y de pronto las personas que lo rodeaban escuchan de él decir: ¿saben qué? Me voy con mi esposa, con mi sobrino, nos vamos a mudar. Ah, bueno, Abraham, ¿no tienes un trabajo que te sostenga en el extranjero? ¿A dónde vas a ir? Y él les responde: no lo sé. Todos se quedan extrañados diciéndole: Abraham, ¿estás seguro de esta decisión? No eres un joven, eres un anciano. Vas a poner en riesgo a tu esposa, vas a poner en riesgo a tu sobrino. Piensa bien en la decisión que vas a tomar. Sin embargo, Abraham tomó la decisión de encaminarse para obedecer y confiar en la promesa que Dios le había hecho. Es por esa razón que el escritor de Hebreos nos dice que Abraham salió sin ni siquiera saber a dónde iba. ¿Qué podemos pensar de Abraham? ¿Que es un necio? ¿Que es un tonto? ¿Que está alucinando? ¿Que está apoyando todas estas acciones en una simple alucinación? Es lo que seguramente muchos de sus familiares, amigos o vecinos le dijeron. Sin embargo, sepamos algo. Abraham tuvo una experiencia única entre la historia de la humanidad. Él pudo encontrarse con el Dios creador de todas las cosas. Y aquel Dios le dio las evidencias y razones suficientes para que él pueda confiar en él. Y también le dio varias promesas, de las cuales hoy incluso nosotros nos vemos beneficiados. Ahora veamos, por favor, los 4 puntos que abarcan la promesa de Dios para Abraham. En primer lugar, haré de ti una gran nación. En segundo lugar, te bendeciré. En tercer lugar, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Y en cuarto lugar, a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es en esta promesa que nosotros también tenemos parte. Y es por esta promesa que las naciones del mundo se han visto influenciadas por la fe de Abraham. Es por esta razón que les decía al principio que la fe no se relega a algo particular. La fe de Abraham es una fe que influyó en el desarrollo de las civilizaciones del mundo y que, aunque lo reconozcamos o no, ha influido en la forma que tú y yo pensamos. Obviamente, la influencia de la fe de Abraham hasta nuestros días requirió del desarrollo nacional de Israel, de la aparición de Cristo y la difusión del cristianismo en el mundo occidental. Y explicar cómo su fe ha influenciado a todo el mundo es una tarea que me tomaría muchos minutos, que espero poder explicar en otra oportunidad. Sin embargo, hoy quiero hablar del desarrollo y de cómo inició la fe de Abraham y la importancia que tiene para nosotros hoy
y de la fe que debes tú también desempeñar en Dios. La Biblia nos dice que Abraham salió en su ruta hacia Canaán. Sin embargo, en el camino se quedó en Harán. Hay dos posibles explicaciones para este hecho. La primera es que en la trayectoria Harán estaba estratégicamente ubicada para ser una ciudad muy comercial y próspera. Seguramente en el camino fue complicado el reconocer que se iba hacia un lugar hacia el cual no se conocía y por lo tanto pudo haber parecido atractivo el quedarse en este lugar. Sin embargo, hay una explicación más plausible y es que Abraham no salió solo de Ur de los Caldeos, sino que fue con su padre. Su padre, al ser creyente de el Dios de la luna, aprovechó quedarse en Harán, ya que era uno de los centros de culto más importantes a este Dios falso. Este asunto con Abraham nos recuerda algo, que en ocasiones obedecer a Dios y sus mandamientos requiere tomar decisiones difíciles y que el no tomarlas o obedecerlas a cabalidad trae consecuencias. ¿A qué me refiero con consecuencias? En que en ocasiones serán situaciones, personas o cosas las que nos impidan que alcancemos el plan que Dios ha trazado para nosotros. No en el sentido de que el plan de Dios puede ser obstruido y eliminado, sino en el sentido de que nos retrasan de alcanzar aquellas cosas hacia las cuales Dios nos ha llamado. La Biblia nos dice que Abraham tuvo que esperar a que su padre muera para luego alcanzar y ir en obediencia hacia lo que Dios le había dicho que hiciera. Otro detalle importante que vale la pena mencionar es que a pesar de que Abraham no obedeció absolutamente al mandato de Dios, Dios no esperaba que él tenga una fe perfecta y una obediencia perfecta. Dios pudo reconocer en Abraham el deseo de honrar esa promesa y de ir hacia aquello hacia lo cual Dios lo había llamado. Abraham salió de Ur de los Caldeos y llegó a una ciudad que se llama Siquem. En aquella ciudad había un roble en el que era común que existan varios altares a dioses paganos. La Biblia nos relata que Abraham llegó a este roble y levantó un altar para adorar a Dios. Este altar se convirtió en un monumento importante que le decía al mundo que sepan de que el Dios de Abraham está acá y que Él es el único Dios verdadero. Abraham, confiando en la promesa de Dios, siguió en su ruta hacia otro lugar que luego llegaría a convertirse en un punto importantísimo para el desarrollo de la historia. Este punto es Jerusalén. Luego tuvo que continuar hasta Negev, donde se asentó y tuvo que experimentar su primera prueba de escasez. La Biblia nos relata de que hubo hambre. Obviamente él, al no saber cuánto tiempo iba a durar esta escasez, tuvo que tomar una decisión. Lo que él hizo fue mirar hacia Egipto, desviarse de la ruta hacia la cual se le había encomendado ir, para terminar cometiendo su primera caída. ¿A qué me refiero con su primera caída? Abraham, a lo largo de esta historia, ya había construido algunos altares para comunicarse con Dios, para relacionarse con Él y pedir guía y dirección. Sin embargo, cuando la escasez tocó la puerta del mundo, no se nos relata que Él buscó al Señor, sino que buscó entre sus propias opciones un proveedor que pueda solucionarle las cosas, y entre esos buscó a Egipto. El relato nos dice que cuando él llegó a Egipto, las personas de aquel lugar se dieron cuenta de que su esposa era muy hermosa y él, al temer por su vida, tomó una mala decisión. Imagínense un imperio en el que no hay derechos humanos como los que tenemos ahora y en el que la vida humana no es tan valorada como la consideramos hoy en día. Abraham, al entrar a este pueblo poderoso, con imperios, con ejércitos, solo con su esposa, con su sobrino, puso su propia vida en riesgo. ¿Cuál fue su decisión al verse rodeado por las adversidades? Él le dijo a su esposa que mientan acerca de su relación y le dijo: si alguien te pregunta quién soy yo,
dile que soy tu hermano. Porque en la antigüedad estaba como parte de la cultura el que si alguien poderoso quería adueñarse de una mujer podía matar al marido, así de simple, y adueñarse de ella. Pero si quien la acompañaba era su hermano, esta persona podía llenar de regalos a aquel hermano mientras se hacían los preparativos y Abraham pensó en sacar provecho de esta situación. Esto nos recuerda algo importante. Abraham no era un ser celestial, distinto de tú o yo. Era un ser humano con debilidades, que venía de un pasado pagano lleno de idolatría y de vicios. Cuando se vio enfrentado al problema, no tuvo reparos en decir, ella no es mi esposa, sin saber o sin reflexionar en que esto colocaría a su esposa en una situación muy riesgosa. La Biblia nos dice que se la llevaron al rey y el rey quiso hacer de Sara su propia mujer. Ahora, en la antigüedad, y este detalle es importante, los reyes no se tomaban a las mujeres de un día para el otro, sino que habían preparativos para que esta unión pueda darse. Por eso la Biblia nos dice que hubo tiempo para que una serie de plagas azoten a Egipto. Y el rey de Egipto tuvo que empezar a calmar a sus dioses, ¿no? Porque era una creencia común en aquel entonces. Una vez que rindieron ofrendas a todos los dioses que se habían ellos imaginado, dijeron, ya no sabemos a qué Dios aplacar con nuestras ofrendas. ¿Qué podemos hacer? Seguramente hay un Dios que se nos está pasando por alto, y es el Dios de Abraham. Así que fueron donde Abraham y tuvieron una discusión con él, se enteraron de que Sara era esposa de Abraham, le dijeron, ¿por qué nos has hecho esta maldad? ¿Sabes qué? Vamos a darte ofrendas para aplacar la ira de tu Dios. Y le dieron oro, le dieron animales, le dieron esclavos y le dijeron, ándate de aquí. Dios usó esta circunstancia difícil y a pesar de los errores de Abraham, Él permitió que esta circunstancia sea útil para cumplir la promesa que le había hecho de bendecirlo, y Abraham salió de Egipto con muchísimas riquezas. De lo que más me impacta de esto es que el fracaso y la cobardía de Abraham no fueron una excusa o razón suficiente para que Dios incumpla sus promesas con Abraham, sino que al contrario, aprovechó este fracaso para recordarle a Abraham que las promesas de Dios son confiables y que Él puede hacer que las cosas malas surjan para bien. Dios le estaba dando a Abraham las razones suficientes para que confíe en Él para siempre. Sin embargo, podemos sacar algunas reflexiones útiles de acá. En primer lugar, todos en algún momento vamos a enfrentar escasez. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando enfrentemos dicha escasez? En segundo lugar, cada escape tiene una mentira. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles es común o fácil el sentirnos tentados o inclinados a escapar de estas cosas mintiendo sin confiar en Dios. En tercer lugar, cada Abraham batalla con una debilidad. No podemos juzgar a Abraham desde nuestra posición. Si nosotros estuviéramos ahí bajo esa presión, tal vez hubiéramos tomado una decisión semejante o peor. En cuarto lugar, cada vez que actuamos transigentemente ponemos en peligro a una Sarai, es decir, a personas que nos rodean. Y quinto, todo Egipto tiene un faraón. En el mundo hay personas que pueden parecer que van a socorrernos o que pueden sustituir a Dios en la tarea de sostenernos y de cumplir sus promesas. Vemos la fe de Abraham en otro detalle muy importante. Luego de que él salió lleno de riquezas, después de haber estado en Egipto, sus riquezas eran tal que su sobrino Lot también se vio beneficiada por este hecho. La Biblia nos enseña que luego tuvieron que asentarse en un lugar que quedaba cerca de Sodoma y Gomorra, y sus rebaños empezaron a crecer. Incluso la gente que estaba con Abraham y los esclavos nacidos en su casa, dice la Biblia. La esclavitud de aquel entonces no era una esclavitud racial como podemos entender hacia pocos siglos, sino que en aquel entonces era muy común que las personas vendan sus servicios a una persona a cambio de alimento y protección. Esta riqueza hizo que en ocasiones haya conflictos entre Lot y sus trabajadores con los trabajadores de Abraham. Y acá viene un asunto importante.
Abraham se reúne con Lot y le dice, mira Lot, somos familia. No está bien que tú y yo nos estemos peleando. Mira tú hacia un lado, mira tú hacia el otro y elige el lugar de esta zona que más te convenga y que mejor te parezca. Y yo elegiré el otro. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, y si tú a la izquierda, yo voy a la derecha. Este asunto demuestra que Abraham se aprendió la lección de que la prosperidad que él puede tener no depende exclusivamente de las circunstancias, de el lugar en el que él esté, sino de el Dios que se le apareció para prometerle una bendición. Era la fe de Abraham en acción lo que lo pudo guiar a motivar para decirle a su sobrino, elige la tierra que mejor te parezca. Así que continuemos. Acá hay algo importante que ver. Lot, que era sobrino de Abraham, en lugar de agradecer que había obtenido riquezas por haberse estado con su tío, él más bien exigió una mejor parte para sí. Y en su ambición no le importó que su crecimiento económico apunte hacia una de las naciones más malvadas que existían en aquel entonces. Por otra parte, Abraham no tomó esto como algo para excusarse y evitar ofrecer ayuda a su sobrino, no se ofendió, sino que fue en rescate de él. Y cuando le ofrecieron riquezas, no las tomó, porque él sabía que sus riquezas provenían de Dios. Estas son muestras de la fe de Abraham. Muchos ateos dicen que si tuvieran una prueba visible o palpable de Dios, creerían. Sin embargo, la evidencia empírica demuestra lo contrario. La nación de Israel en el futuro se habría enfrentado a muchas evidencias palpables, visibles de la gloria de Dios, y sin embargo no creyeron en él. Porque la fe tiene que ver mucho más con la aceptación intelectual de algo, sino que tiene que ver con la acción, con la forma en la que tú te comportas, la forma en la que tú estudias, trabajas, planificas. Abraham con esta acción demostró que él había aprendido a confiar en Dios, no importa cuáles sean las circunstancias. La fe de Abraham también fue evidente en el capítulo 14 de Génesis, que bien podría ser el guión de un relato de una película de acción de hace miles de años. En el capítulo 14 del libro de Génesis se nos relata cómo un emperador que había conquistado varias naciones, incluyendo la que en aquel entonces era Canaán, las usaba como ciudades vasallas, es decir, que les daba relativa protección a cambio de impuestos. En medio de esa época, 12 años después de los eventos que acabamos de relatar, estas ciudades quisieron rebelarse contra este emperador. Sin embargo, este rey lo que hizo fue aprovechar esa situación, esa sublevación, para enseñarles una gran lección. ¿Y qué fue lo que hizo? Con su ejército sometió a estas naciones y secuestró a sus mujeres, se llevó sus riquezas, y entre esas circunstancias se llevaron al sobrino de Lot. Porque cuando hubo esta división entre los terrenos y los bienes raíces de Abraham, Lot fue acampando hasta que llegó a Sodoma, cerca de Sodoma. Entonces, cuando ocurrió este conflicto militar, Lot fue secuestrado. Cuando le comentaron a Abraham acerca de estas cosas, él preparó a 318 de sus hombres que estaban entrenados y decidieron ir a recuperar a las personas. El relato te lo dejo para que lo veas tú, pero la Biblia nos dice que Abraham, usando una estrategia militar, recuperó todo lo que estas personas se habían tomado, y no solamente eso, sino que los persiguió al ejército enemigo por cerca de 80 kilómetros. Cuando Abraham regresó y trajo sus posesiones, dice la Biblia que el rey de Sodoma, en gratitud, quiso decirle que se adueñe de las posesiones. Le dijo, es tu botín de guerra, quédatelo. Pero Abraham dijo algo muy impactante. Él le dijo, no tomaré nada de lo que es tuyo, no vaya a ser que digas. Vemos cómo Abraham, a medida que se relacionaba con Dios, pudo despertar en él, por la gracia de Dios, estas virtudes: desinterés genuino, abnegación,
total y cero avaricia. Para cuando llegamos al capítulo 15, después de esta acción tan tremenda, vemos algo sumamente asombroso, algo único hasta aquel entonces en la historia. Dios hablando, Abraham respondiendo. Dios hablando, Abraham respondiendo. Dios hablando, Abraham respondiendo. Una conversación como la de dos amigos. Y esto sería algo monótono y trivial si no es por el hecho de que ese amigo es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, quien gobierna y controla los reinos del mundo. Sin embargo, en medio de estas cosas hay un detalle. Abraham le dice a Dios, Dios, ¿de qué me sirven tus bendiciones si no tengo un hijo? En cuanto muera, será un esclavo quien herede todas estas cosas. Sin embargo, Dios aparece y le dice, Abraham, yo estoy contigo y tendrás una descendencia como las estrellas que hay en el cielo. Será inmensa, será una gran nación. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ver un cielo estrellado. Imagínense lo limpio que era la atmósfera hace más de 2000 años antes de Cristo. Abraham vio las estrellas del cielo y Dios le dijo que de esa magnitud sería el pueblo que saldría de él y que también serían parte del pueblo de Dios. Es en este punto donde inicia uno de los aspectos más importantes de la teología. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Dios determinó que debido a esa confianza que Abraham puso en él, Dios lo señaló como justo. Los escritores del Nuevo Testamento ahondan en este asunto y explican cómo nosotros también podemos llegar a ser justos delante de Dios. No por medio de un sinnúmero de aspectos religiosos o sacramentos, sino mediante la fe. La fe es la clave para que podamos ser considerados justos delante de Dios. No tiene que ver con la bondad o con la ausencia de errores en la vida de Abraham, sino que él puso su confianza en Dios y vivió por esa confianza. Y eso hizo de Abraham un hombre justo. Aún hay mucho que decir de la vida de Abraham, pero el tiempo no nos daría para ahondar en estos asuntos. Así que quiero empezar a concluir con este asunto. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Abraham fue hecho justo ante los ojos de Dios, no por su ausencia de errores, sino porque confió en Dios. En el Nuevo Testamento los escritores bíblicos nos enseñan lo siguiente: que nosotros podemos tener una correcta relación con Dios, no porque nos hayamos portado bien o querramos ir delante de Él presumiendo una bondad que realmente no poseemos. Dios es justo, santo, perfecto, y nuestra bondad no puede impresionarlo porque sus estándares están por encima de nosotros. Lo que Él desea es que reconozcamos nuestra incapacidad para agradarlo de la forma en que se debe y simplemente confiemos en Él. Pero confiemos en Él ¿en qué sentido? Sino en este. En que Dios envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz para pagar por el precio de tus pecados y los míos. Para que todo aquel que ponga su fe en Él pueda recibir el poder de Dios para empezar una vida nueva en el que tus pecados son borrados y empieza una nueva criatura con nuevas oportunidades para empezar a vivir la vida que Dios planeó para ti. Si tú crees en Cristo Jesús, esa fe puede ser contada como justicia para que tú puedas presentarte delante de Dios, no con tus propias buenas acciones, sino con las buenas acciones que Cristo hizo en tu favor, para que puedas empezar
una nueva vida, puedas empezar desde cero, puedas perdonar, puedas ser restaurado de las heridas del pasado, de los vicios del pasado, de las cosas que te impiden tener una vida plena en la tierra. Y con plenitud me refiero a alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Si tú crees en Jesús, esa fe puede hacerte un hombre o una mujer justa. Necesitamos aprovechar y obedecer esta enseñanza para reconocer que lo que nos hace justos es la fe, pero que esa fe se manifiesta en acciones, Así que, hermanos y amigos, les pido que revisen el libro de Génesis y veamos cómo en Abraham nosotros también hemos sido bendecidos. Este es un tema apasionante que espero que edifique sus vidas. Les mando un fuerte abrazo. Mi